¿Qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González. Este es el Blog Amanecer y estamos en la segunda sesión del curso sobre Silvano del Monte Athos. Vamos a continuar con esta exposición de los temas fundamentales, que repito, no los vamos a agotar en un curso de esta naturaleza, pero creo que sí podemos por lo menos provocarles el deseo de conocer más la enseñanza y la vida de este personaje, de este místico del siglo XX. Bien, vamos a retomar donde lo dejamos en la última sesión, la sesión anterior, que fue básicamente la introductoria. Y solo para repasar un poco, veíamos que el nombre natal de Silvano es Simeón Ivanovich Antinov. Estas son las fechas en que nació. Y decíamos que en buena medida, gracias a su discípulo la chimandrita Sofroni, es que tenemos mucho de su legado. Veíamos perdón, o sea, veíamos que el libro que vamos a trabajar, que es de este que vimos la sesión pasada y que ahora les presento aquí donde ven mi rostro, en Editorial Encuentro, San Siloane Latonita, pues este texto fue elaborado por Sofroni, dividido en dos partes: Vida y Doctrina del Starets Siloán y Escritos del Starets Siloán. Vamos a adentrarnos, por lo tanto, a partir de este video en esta primera parte hasta la página 67. Vamos a ir desarrollando los siguientes videos. Bien, volvemos y ahorita vamos a iniciar más con la vida del Staret Siloán y cito lo que aparece, ¿no? Dice Sofroni que en los archivos del monasterio registran lo que sigue. Padre Siloán, monje del gran hábito o de gran hábito. ¿Qué significa esto de gran hábito? Bueno, es así como conocemos un poco más en el monacato occidental, se va pasando por distintas etapas, el noviciado, primero se da un primer hábito y después ya se da otro hábito, a veces de otro color, etcétera. Así también sucede en el itinerario de un monje ortodoxo, ¿no? Entonces, Silvano ya era, cuando fallece, un monje de gran hábito, es decir, ya había pasado por ciertas etapas monásticas en donde ya pues había sido integrado totalmente a la vida monacal. Su nombre civil, ya lo habíamos dicho, Simeón Ivanovich Antinov, campesino. Esto es importante, estamos hablando de una persona de origen humilde, campesino. No es un ilustrado, un estudioso, un científico, un guerrero, un político. Es un campesino de la provincia de Tambov, distrito de Lebedinsk, aldea de Chovsk. Es decir, está más o menos cerca de Moscú, digamos cerca en kilometraje ruso, ¿no? Es el país, uno de los países más grandes del mundo, el país más grande del mundo, y bueno, digamos, cerca y lejos ahí es un poco más relativo, pero digamos, está en la Rusia occidental, cerca, digamos, en la zona, digamos, conectado con Moscú y también de alguna manera no tan radicalmente lejos de Kiev, ¿no? O sea, es esa parte de Rusia. Nacido en 1866, llegado al Monte Athos en 1892, es decir, todavía no tenía ni siquiera los 30 años, y recibió el pequeño hábito en 1896. Vemos que aquí pasa 4 años, que le llamaríamos aquí como de noviciado, ¿no? Y el gran hábito hasta 1911. ¿Qué vivió durante estos años? Porque él muere en el Monte Athos en 1938, es decir, ¿qué pasa en todos estos años, ¿no? Básicamente toda su vida adulta que vive en el Monte Athos, pues simplemente dice: cumplió las obediencias siguientes en el molino, en Calamareya, posesión del monasterio situado fuera del Monte Athos. O sea, había, como les decía en el video anterior, distintos monasterios en el Monte Athos, algunos más también a los márgenes, en donde se empezaba también la vida monacal, y en el Viejo Rosicón, otro monasterio donde fue ecónomo, ¿no? Finalmente fallece el 24 de septiembre de 1938. Entonces, si se dan cuenta, vemos que es un monje ortodoxo que pasa por distintos espacios del Monte Athos, vive el proceso, el itinerario propio de un monje, donde entra de novicio, recibe el pequeño hábito, luego el gran hábito, y básicamente su labor durante todos estos años, la labor sobresaliente, ¿no? Durante sus años de monacato, pues fue en el molino y como ecónomo.
Es decir, no tenemos un reconocimiento de que haya sido superior de un monasterio, que haya sido abad, que haya sido un gran sacerdote teólogo, que haya sido, es decir, no, en los archivos del monte Athos no aparece ningún tipo como de reconocimiento a alguna hazaña que haya hecho en orden teológico, administrativo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, estamos, y por eso lo decía desde el video pasado, ante un monje que pasó básicamente desapercibido durante toda su vida monacal, salvo por algunas personas y sobre todo por su discípulo Sofroni, quien de alguna manera pues lo va a lanzar a la vida pública post-morte. Me interesaba subrayar esto porque entonces tenemos aquí una cita que me parece muy elocuente, ¿no? de Sofroni, que dice, aquí ya es texto pues de él, dice, la arena en donde se despliega el combate espiritual es para cada hombre su propio corazón. Entonces, no es la vida exterior, no es si Silvano pues alcanzó grandes méritos monacales, si lo nombraron con tal título, si fue o no archimandrita, si pudo haber sido obispo. Es decir, todas estas cosas para alguien, digamos, como Silvano, eran totalmente irrelevantes. El asunto era donde se vivía este combate espiritual que era el corazón, el propio corazón. Por eso pongo acá el icono, ¿no? de las moradas de Santa Teresa, haciendo una especie de diálogo ecuménico, aunque es un icono, por lo tanto proveniente del Oriente cristiano, pero pues de una mística del Occidente, que de alguna manera también refleja esta experiencia de que lo importante se juega en el propio interior, ¿no? En lo que está viviendo. Ahora, me nacía leerles. Voy a estar intercalando de alguna manera un poco la presentación con fragmentos del texto que me parece fundamental. Nos dice, con esto inicia básicamente, es el inicio, es el preámbulo del texto Sofrone. Dice, la revelación nos dice, Dios es amor, Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Qué difícil nos es a nosotros hombres aceptar estas palabras. Difícil porque nuestra propia vida y la del mundo entero que nos rodea muestran más bien lo contrario. Y continúa, ¿no? Hablando de los sufrimientos del mundo, donde millones de vidas con frecuencias apenas iniciadas, antes incluso de que hayan adquirido conciencia de sí mismas, son arrancadas con increíble crueldad. ¿Por qué entonces esta vida absurda nos ha sido dada? Y el alma ansía encontrar a Dios y decirle, ¿por qué me diste la vida? Estoy colmado de sufrimientos, las tinieblas me rodean. ¿Por qué te escondes de mí? Sé que eres bueno, pero ¿cómo eres tan indiferente a mi dolor? ¿Por qué eres tan cruel, tan implacable conmigo? No puedo comprenderte. Entonces, en este contexto del sufrimiento humano, el sufrimiento del propio corazón, ¿cómo es posible apelar a la bondad de Dios? Y continúa diciendo Sofroni. Un hombre poseído por el deseo de Dios vivía en la tierra. Su nombre era Simeón, que ya veíamos la vez pasada que Simeón era el nombre de pila. Había orado durante largo tiempo, llorando sin cesar, ten piedad de mí. Pero su grito se perdía en el silencio de Dios. Perseveró meses y meses en esta oración. Las fuerzas de su alma estaban agotadas. Llegó al borde de la desesperación y gritó, eres inexorable. Y cuando con estas palabras algo todavía rompió en su espíritu deshecho por la desesperación, de repente, en el relámpago de un instante, vio a Cristo viviente. Su corazón y su cuerpo fueron invadidos por un fuego tan violento que si la visión se hubiera prolongado un instante más, no habría podido sobrevivir. Y desde entonces nunca pudo olvidar la mirada de Cristo, una mirada de dulzura increíble, infinitamente amorosa, llena de alegría y de paz. Y durante los largos años de su vida, que se sucedieron desde entonces, él testificó incansablemente que Dios es amor, amor infinito, insondable. De este testimonio del amor divino vamos a hablar. Así inicia Sofroni el libro que quiere presentar la vida, enseñanza, obra de su maestro Silvano del Monte Athos. Y de este místico también nosotros, nosotras aquí vamos a hablar.
Algunos episodios biográficos de Silvano. Bien, ya habíamos dicho pues más o menos en qué año, bueno, en qué año nació, etcétera, etcétera, dónde nació y todo el asunto. Y hay un par de anécdotas, digamos, interesantes, ¿no? Que muestran un poco el carisma y también el contexto en el que vivió Simeón en este momento todavía, ¿no? Él nace, va a ser hijo de una familia humilde, campesina. Su padre lo va a influir mucho, vamos a ver, y va a ser un hijo entre otros tantos, hijos e hijas que va a tener él, hermanos y hermanas. Bien, en una ocasión cuenta Sofroni que el padre de Simeón gustaba mucho de recibir peregrinos extranjeros que pasaban, viajeros, a su casa, ofrecerles algo de comida y dialogar, compartir historias y aprender, porque el padre se sabía una persona analfabeta, una persona que no había tenido estudios ni nada por el estilo, y él quería pues aprender cosas y por eso le encantaba recibir viajeros. En una ocasión recibió a un viajero que era, digamos, pues una persona también ilustrada, estudiosa, y comienza a discutir con el padre de Simeón acerca de la existencia de Dios. El padre de Simeón, una persona muy devota, un campesino ruso del siglo XIX, es decir, de aquellos que tanto habló Tolstoy, etcétera, o sea, estos profundamente creyentes, y en cambio este viajero negaba la existencia de Dios. Ahí a Simeón, al niño Simeón de 4 años, tenía 4 años, se le remorvió algo adentro. Le pregunta a su padre, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo este hombre? Y dice, no le hagas caso. El hombre era un idiota, tristemente pues lo invité, no sabía, y bueno, o sea, como decir, no te preocupes, Dios sí existe. Pero entonces surge la pregunta, ¿dónde está este Dios? ¿Existe o no existe? Y dice, digamos, Sofroni recupera, seguramente narrado por el propio Silvano posteriormente, que él a los 4 años le surgió estas palabras del corazón. Cuando sea mayor, buscaré a Dios por toda la tierra. ¿Dónde está Dios? Pues voy a salir hasta donde tenga que ir para encontrarle. Pasaron los años, esto le marcó profundamente, y pasando un tiempo, ya cuando él era un joven y ya era un trabajador que trabajaba en las tierras, en las viñas de un príncipe, pues de gentes de la realeza, en una ocasión, eh, en una peregrinación con la cuadrilla con la que trabajaba, fueron a visitar la tumba de un gran asceta, Juan Sesenovsky. Claro que voy a pronunciar un montón de nombres que seguro los pronuncio mal, rusos, pero bueno, este tal Juan Sesenovsky, nacido en 1791 y fallecido en 1839, es decir, ya hace tiempo, para este momento de la vida de San Silvano. En ese momento, al escuchar la vida de este santo, ¿no? De este ermitaño, ahí él pensó, ¿no? Simeón pensó, si él es un santo, es que Dios está con nosotros y ya no tengo necesidad de recorrer toda la tierra para encontrarle. Es decir, estamos hablando de más de una década posterior a esta experiencia de cuando sea mayor voy a buscar a Dios por toda la tierra, cuando finalmente en esta visita a la tumba de este ermitaño se da cuenta de cómo las personas que le dedican toda su vida a la oración y al encuentro con Cristo, en realidad son inhabitados por Dios, ¿no? Y entonces ahí dice, bueno, no tengo que ir a buscar a Dios por todo el mundo, sino que donde he de ir a buscarle es al interior, a mi propio corazón. Bien, aquí continúa un poco esta experiencia y a Silvano del Monte Athos. Continuamos. Un poco, Silvano continúa trabajando, va a hacer una serie de distintos empleos, simplemente se elabora. Me voy a saltar ahí unas partes, ¿no? O sea, un poco también el texto de Sofroni lo que hace es describirlo físicamente como un hombre corpulento, de una complexión muy fuerte, sano,
una persona agradable, que podía beber muchísimo vodka, no le pasaba nada, que podía comer cantidad de comida, que tenía muchísima fuerza física, repito, o sea, una persona muy vigorosa, ¿no? Eh, Él quiere de alguna manera acercarse al monasterio de Kiev, ¿no? Con estas ansias de Dios que tiene desde muy niño, pero su padre le va a decir que hasta que termine el servicio militar, hasta que haga el servicio militar, no le digan nada de convertirse en monje, ¿no? Porque ahí es donde empieza estos impulsos de convertirse en un monje. Sin embargo, repito, el padre le dice, termina tu servicio militar y luego platicamos. Mientras, digamos, entra al servicio militar, él se le baja de alguna manera como esta inquietud monacal, esta gracia que él empezaba a sentir de niño, de joven, empezó a bajársele y pues se sumergió a las cuestiones de un joven de su edad, en las fiestas, borracheras y también pues con una de su propia aldea, pues se va a enamorar, va a empezar a tener ahí un asunto y una noche tienen relaciones sexuales, que claro, bueno, en aquel momento, en aquella era, en aquel territorio, pues era algo medio escandaloso fuera del matrimonio y una serie de cuestiones. Y entonces él va viviendo como cierto desorden, ¿no? Va a ser muy influido por su padre, el propio Sofroni va a recuperar que Silvano en más de una ocasión le decía que no ha alcanzado la santidad de su padre, ¿no? Un hombre sencillo, un hombre humilde, pero que tenía un corazón muy grande y una fe muy fuerte. Y pues ahí se narran en el libro una serie de anécdotas. No voy a contar absolutamente todo lo que dice el libro, solamente algunos datos, ¿no? El chiste es que ustedes vayan directamente a trabajar el texto, ¿no? Que es la recomendación. Sin embargo, sí narró una situación, ¿no? que fue como importante en la vida de San Silvano, que responde a cuando casi comete un asesinato. ¿Cuál es el contexto? Bueno, que lo que sucedió fue que estaban caminando, bueno, había otro hombre, también algo alcoholizado, en donde pues como que se le pone enfrente, no lo quiere dejar pasar, empieza a echarle bronca, diríamos por acá hasta que finalmente, pues, Silvano le da un golpe, ¿no? En ese golpe casi lo mata, ¿no? Es decir, y subraya mucho Sofroni que el otro hombre era una persona grande, fuerte, corpulento, pero que, o sea, era también una manera de enfatizar el vigor que tenía Silvano y que casi de un solo golpe va a matar a este otro hombre, que se le empieza a salir espuma por la boca, etcétera, y que dura varios días en cama hasta que finalmente se libra del peligro, pero que eso va a trastocar muy fuertemente a Silvano, quien para ese entonces, repito, pues ya había contenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y por lo tanto le había de alguna manera hecho mal a esta mujer, también pues había mentido en varias ocasiones a sus padres, casi asesinó a una persona, o sea, es decir, él siente como que está en caída, ¿no? O sea, que está casi perdiendo los estribos. Em, Comienza, por lo tanto, a experimentar un sentido agudo del pecado, es decir, su dinamismo de desintegración, su dinamismo de muerte, lo siente muy presente, hasta que en un sueño experimenta que la Madre de Dios, que la Virgen María, le va a decir lo siguiente: has tragado una serpiente en sueños y esto te repugna. A mí tampoco me gusta ver lo que haces. Esto, digamos, esta gracia recibida que ya les decía en el video pasado, donde aparece un monje viendo un icono de la Virgen, un poco está inspirado en esta, también en esta escena, en este diálogo que tiene en sueños Simeón con la Virgen, y que básicamente es una llamada de atención ante la vida que puede continuar, o sea, es decir, has tragado una serpiente, o sea, es decir, el pecado, el dinamismo destructor de la vida lo has dejado entrar en tu interior y eso puede llevarte a la destrucción, ¿no? A realmente a perder la vida en cosas que al final del día pues te van a dejar en la insatisfacción, te van a hacer lastimarte a ti mismo, a los demás y vas a perder cada vez más esta conexión, esta relación con la divinidad, ¿no? Y dice, a mí tampoco me gusta ver lo que haces, es decir, Silvano ya está experimentando este dolor de lo que su vida está deviniendo y este sueño va a ser una gran voltereta, digamos, dentro de,
de lo que está experimentando. Entonces retorna a la vida espiritual, busca consejos de otros y, digamos, de nuevo toma la decisión de convertirse en monje y finalmente va a entrar al servicio militar en San Petersburgo. Ya en el servicio militar, ahí empieza a vivir una serie de cuestiones, una serie de también de encuentros. Sofroni va a narrar una serie también de anécdotas que tiene que ver, por ejemplo, con haber apoyado a algunos amigos, ¿no? Bueno, aquí antes de entrar a esto, sí, apoyado a algunos amigos en el servicio militar, eh, dando consejos, la gente lo empezaba a buscar, o sea, como que es una suerte también, digamos, me atrevería a decir, no tanto de florecillas, digamos, porque aquí estamos hablando de anécdotas un poco más contadas por el propio Silvano, pero sí como que todas ellas tienen la pretensión de, o el objetivo, mejor dicho, de mostrar un poco esta sensibilidad que va adquiriendo el joven Simeón a través de haber tomado la decisión de hacerse monje, vivir el servicio militar, apoyado a la gente que podía, aconsejando, por ejemplo, pues bueno, una persona que le llegó una carta, un compañero suyo que estaba muy triste porque le acaban de avisar que su esposa estaba embarazada, claramente no de un hijo suyo, y entonces él estaba destrozado. Y lo que le dijo Silvano, a ver, ¿tú cuántas veces en el tiempo que hemos estado aquí en el servicio militar fuiste al burdel? Si tú no te pudiste contener, ¿por qué le aquejas a ella el hecho de que tampoco pudo hacer lo mismo? Tú tienes, digamos, el privilegio en el sentido de cómo funciona el cuerpo humano y también de cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Machista de la época, digo, eso no lo va a decir Silvano, ¿no? Pero en el fondo está diciendo eso, o sea, tú eres hombre y a ti pues no te achacan nada. Y a ella, pues al ser mujer, pues en una ocasión, pues quedó encinta. Y tú, pues ahora estás pensando en separarte de ella cuando, pues tú también le hiciste lo mismo a ella muchísimo más veces, ¿no? Entonces, le recomendó tomar a este hijo como propio y así lo hizo este joven y posteriormente le va a escribir agradeciéndole muchísimo ese consejo porque, pues digamos, vivió como muy, eh, pues sí, o sea, como muy bello este momento, ¿no? Ahora, sin embargo, justo al salir del servicio militar y comenzar a ya a organizar todo, a organizar su vida para irse al Monte Athos y entrar de monje, menciona que comienza a experimentar las bramas, perdón, cito tal cual, ¿no? Sintió alrededor suyo bramar las llamas del infierno, ¿no? Aquí está esa, no es con S, ¿no? Bramar las llamas del infierno, ¿no? ¿Qué significa eso? Vamos a ver a lo largo de la enseñanza y de la experiencia de Silvano aspectos de orden quizás más metafóricos, entre comillas, es decir, frases que nos pueden medio escandalizar ante la sensibilidad de nuestra época, ¿no? Pero hay que entonces traducirlo y entenderlo, y eso, repito, no meramente por un ejercicio de adecuarlo a nuestra sensibilidad, sino el propio Sofroni, ¿no? Discípulo de él, quiere expresar frases, dice que si se toman sueltas, pues no se van a entender bien y se puede ver como si Silvano fuera un dolorista, algo, digamos, muy anticristiano. Pero, digamos, aquí lo que nos quiere decir esta experiencia de que él comenzó a sentir alrededor suyo bramar las llamas del infierno, es esto que decíamos antes, ¿no? Experimentar su propio pecado a flor de piel y experimentar también cómo constantemente estaba siendo tentado por otras opciones de vida, por otros tipos de cosas que, como vamos a ver, incluso ya en los inicios de su vida monacal, esto va a comenzar, ¿no? Y va a mantenerse este tipo de experiencia, ¿no? Vamos a mantener eso, ¿no? Finalmente va a llegar al Monte Athos y va a ir experimentando la lucha con los pensamientos. Ahora, este concepto de pensamiento lo vamos a ir, digamos, profundizando a lo largo de los capítulos de este libro y por lo tanto de este curso.
porque hay ciertas palabras que obviamente son traducciones de términos en ruso o en griego, y que pues nosotros en español pues significan otras cosas, como puede ser pensamiento, como puede ser ilusión, como puede ser intelecto. Lo vamos a ir acotando. Y bueno, en el libro tiene la virtud de que vienen numerados algunos conceptos y al final del libro vienen explicaciones para comprender sobre todo las palabras que se utilizan no de manera coloquial, sino con un término, digamos, teológico en la teología espiritual ascética del esicasmo, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dicen del pensamiento. Dice término técnico, en griego eh, logismoi, de los escritos ascéticos para designar la forma que toma en el campo consciente una influencia demoníaca, ¿no? Ahorita, o incluso de la gracia, ¿no? Vamos a profundizar un poco, pero aquí simplemente decirles que cuando llega al monte Athos, comienza la batalla espiritual de inmediato. Y fíjense aquí un texto de Sofronio dice. El hermano Simeón fue introducido en la vida espiritual por la tradición secular del monaquismo atonita, es decir, o sea, por la tradición del monaquismo del Monte Athos, imbuida eternamente del recuerdo ininterrumpido de Dios, la oración solitaria en la celda, los largos oficios en la iglesia, los ayunos y vigilias, la confesión frecuente y la comunión, la lectura, el trabajo y la obediencia. Aquí nos está pues mencionando Sofroni, que cuando inicia la vida monacal Simeón, comienza a vivirla en todas sus dimensiones, que tiene que ver con la oración del corazón, pero también los ayunos, las vigilias, los oficios, la comunión, el estudio, o sea, la obediencia, todo lo que corresponde a la vida de un monje del monte Athos. Aquí es un poco lo que les narraba, ¿no? Esta imagen la vamos a recuperar porque aquí inicia este itinerario Simeón con la oración de Jesús. Aquí se le comienza a dar a Simeón el don de la oración ininterrumpida. Y aquí es sobre todo, ya les decía que Simeón va a tener este sueño, ¿no? Con la Virgen María, pero es sobre todo al poco tiempo delante de un icono de la Madre de Dios, y voy a leer el texto. Dice, habían transcurrido alrededor de 3 semanas, o sea, casi nada, ¿no? Desde que entró al monasterio, cuando una tarde, mientras oraba delante del icono de la Madre de Dios, la oración entró en su corazón y se puso a brotar por sí misma día y noche. Pero por entonces el hermano Simeón aún no comprendía la grandeza y excepcionalidad del don que había recibido de la Madre de Dios. Aquí, a las 3 semanas de iniciar su vida monacal, es que la Virgen le regala este don que es básicamente en parte a lo que aspira todo monje, a adquirir esta gracia de la oración ininterrumpida, es decir, que día y noche Simeón estaba en total oración. Pero ojo, aquí hay un dato fundamental para entender e ir comprendiendo un poco mejor, lo vamos a ir revisando en las siguientes sesiones a lo largo del libro, en qué consta esta oración del corazón. Dice, la oración entró en su corazón. Es decir, ya no es una oración meramente mental, ya no es una repetición, ya no es meramente un esfuerzo ascético, sino que aquí Simeón logró contactar con su corazón. El corazón en las tradiciones místicas, y aquí digo más allá de incluso de la cristiana, pienso en el Zen, en donde existe el término de Shin, que se traduce como mente-corazón. En el mundo hebreo también el corazón no es meramente el órgano, ¿no? El corazón es el ámbito espiritual de la persona, ¿no? El núcleo, el fondo, el castillo muy claro de cristal, diría Santa Teresa de Jesús, ¿no? Allí logra entrar Simeón y desde allí brota espontáneamente la oración ininterrumpida, es decir, un estado de constante oración, de encuentro y relación con Dios. Pero también, digamos, junto con pegado, parte de la misma experiencia, comienza la batalla espiritual. No es que había estado ausente, ¿no?
porque ya veíamos que desde muy joven Simeón era consciente de esta batalla espiritual, de su propio dinamismo de pecado. Sin embargo, aquí ya estamos en el ámbito, en el contexto, dentro de los marcos del monacato, del Monte Athos, en donde ya él va a ir adquiriendo herramientas para ya no meramente, digamos, de manera autodidacta, ver a ver cómo le hace o a ver si Dios le ayuda, sino a través de la vida ascética y de la batalla espiritual a través de una serie de ascetismos propios del monacato atonita. Simeón va a empezar a vivir esta batalla. Y nos dice, la alternancia de sugestiones demoníacas que tan pronto exaltaban su orgullo hasta el cielo y tan pronto lo precipitaban en el abismo de la condenación eterna, abrumaba el alma del novicio, empujándolo a la desesperación. ¿Qué es esto de sugestiones demoníacas? Repito, terminología de la época, cuestiones por el estilo, con Ignacio de Loyola le llamaríamos el mal espíritu. Y sí, es el mal espíritu, diablo, el diablo, el que divide, ¿no? Que es justamente esto, y aquí nos lo dice casi de inmediato, ¿no? Exaltaba su orgullo, ¿no? Eres el mejor monje, vas a ser el mejor, a ti todo te sirve, mira, la Madre de Dios te habla, o sea, es decir, empezar a crecer el orgullo, que vamos a ver dentro de poco, la función o qué papel le da Silvano al orgullo dentro de la vida espiritual, y de pronto le bajaba de sus globos, pero también como sugestión demoníaca y también como mal espíritu, comenzaba a sentir radicalmente lo contrario, es decir, eres un donadie, no te mereces nada, seguro estás condenado, eres la peor escoria del universo. Estos dos tipos de pensamientos, ¿no? Allí ya estamos utilizando la terminología ascética, pues, de la vida espiritual. Estos dos tipos de pensamiento son demoníacos en el sentido de que son del mal espíritu, en el sentido de que van construyendo el orgullo y la separación de Dios, ya sea para creerse mejor que los demás o creerse tan malo que Dios está olvidado de él y por lo tanto también vive una suerte de separación de la comunión porque no experimenta la misericordia divina ni cree en ella interiormente, ¿no? Entonces, como que lo sube, lo baja, al mismo tiempo comienza a tener impulsos, por ejemplo, sexuales, de salirse ya del monacato y buscar a alguien, casarse. O sea, es decir, comienza toda una maraña de interna, ¿no? Que, repito, en ese sentido le llaman pecado, pero vamos a ver cómo para esta tradición y para en general el cristianismo, así debería de entenderse, el pecado no es un término moral ni jurídico, ¿no? Entonces no es algo malo, no es una cuestión más de orden ontológico, que el pecado está a través de estos pensamientos desintegrando su relación con Dios a través de moverle el deseo para todos lados, ¿no? Para sentirse mejor que los demás, para sentirse el peor de todos o para dejar esta vocación a la cual él se siente llamado y de pronto está teniendo dudas y por cualquier cosa que le llama la atención quiere salirse, ¿no? Entonces está en esta etapa al principio y fíjense, ya había recibido el don de la oración ininterrumpida. O sea, es decir, alguien que ya está viviendo esto, también vive esto otro, ¿no? Entonces, es parte del proceso. Ahora, todo esto le va a llevar a lo que podríamos llamar su experiencia cumbre, su experiencia fundante. Dirías, oye, pero ya acaba de recibir la oración interrumpida, es decir, ya tenemos una persona con una serie de experiencias fundantes fuertes, empezando por la que narramos a los 4 años, buscaré a Dios por toda la tierra. Pues bien, aquí esta es el meollo del asunto. Y voy a leérselas completa, tal como lo narra Sofroni, el discípulo de Simeón. Al final del mediodía, mejor, me voy a ir poquito antes porque me parece importante verlo completo. Dice, los meses se sucedían. El tormento de los ataques demoníacos iban en aumento. Ya explicamos un poco a qué se refiere. Las fuerzas físicas del joven novicio empezaron a flaquear. Su valor le abandonó. El temor a la perdición y el desánimo ganaban terreno en él. ¿Por qué?
No dormía, no comía, hacía ayunos extensivos, pero también entraba en noches sin poder dormir del miedo, del temor a o sea, es decir, entró en un asunto como San Ignacio en Manresa, o sea, es decir, como los grandes místicos entran en este proceso. Dice, más y más a menudo el horror de la desesperación invadía todo su ser. El que ha pasado por algo parecido sabe que ningún coraje, ninguna fuerza humana pueden soportar mucho tiempo el combate espiritual. El hermano Simeón también sucumbió. Llegó al borde de la desesperación y sentado en su celda, al fin del mediodía, poco antes de vísperas, pensó, Dios es inexorable. No es posible ablandarle. Esta frase, Dios es inexorable. No es posible ablandarle. Es decir, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de todas las tesis propias de un novicio atonita, Silvano, digamos, tocaba una puerta y no se la abría. No se le abría, no se le abría. Por eso es inexorable, no hay manera de ablandarle. Con este pensamiento experimentó un sentimiento de total desamparo. Su alma se sumió en las tinieblas de una angustia infernal. Pasó casi una hora en ese estado, ¿no? Un estado que nos acaba de decir Sofroni, el alma no puede soportar por mucho tiempo. El mismo día, sin embargo, durante la celebración de vísperas en la capilla del santo profeta Elías, situada en el molino, a la derecha de las puertas reales, en el lugar donde se encuentra el icono del Salvador, vio a Cristo viviente. Vio a Cristo viviente. Esta imagen, este icono, representa esa, ¿no? Esa visión de Cristo. En su providencia insondable, el Señor se apareció al joven novicio y todo su ser, su cuerpo mismo, se llenó del fuego de la gracia del Espíritu Santo, aquel fuego que por su venida el Señor hizo descender sobre la tierra. Bajo el efecto de la visión, Simeón se sintió extenuado y el Señor desapareció. Es imposible describir el estado en el que él se encontraba en ese momento. Sabemos por las palabras y escritos del santo Starets que una luz divina extraordinaria lo envolvió entonces, que fue arrancado de este mundo y raptado en espíritu al cielo, en donde escuchó palabras inefables. En ese momento recibió como un nuevo renacimiento de lo alto. Es un éxtasis místico. La dulce mirada de Cristo irradiando, contento, perdonándolo todo e infinitamente amable, atrajo así enteramente al ser de Simeón. Luego la visión cesó, pero él quedó transportado por la dulzura del amor divino en una contemplación de la divinidad más allá de toda imagen del mundo. Entonces, esta es la experiencia cumbre de Silvano del Monte Athos. Muy cerca, o sea, mejor dicho, muy pronto en su vida monacal, pero es la que va a determinar todo lo posterior. Con esto no se termina la historia, claramente, vamos a seguirle en el siguiente video, pero digamos que esta visión de Cristo va a ser propiamente la que va a delimitar, la que va a encauzar, la que va a darle horizonte a la vida mística y, por lo tanto, a la enseñanza de Silvano del Monte Athos. Con esto cerramos este segundo video, un poco precipitado, una disculpa ahí por las interrupciones que de pronto sucedían, pero bueno, aquí estamos con este segundo video del curso de Silvano del Monte Athos. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, preguntas, también aclaraciones, si algo no lo dije bien, adelante, por favor, ayúdenme a mejorar la exposición y les invitamos a compartir el video, a darle like, a suscribirse aquí al blog Amanecer, en donde podrán encontrar muy pronto otros capítulos de este curso de San Silvano del Monte Athos y también muchísimo material sobre mística, filosofía, ciencias sociales y una serie de cosas que vamos trabajando. Bendiciones, mi nombre es Elías González y un gusto verles por acá.